Mi familia canceló la cena de Navidad por mal clima. Quédate en casa, no habrá Navidad este año, me dijo mi madre. Pero luego vi una foto de todos en la casa de mi hermana. Unas vacaciones perfectas, publicaron. No dije nada, hasta que encontré un documento que cambió todo. Era la mañana del 27 de diciembre, 3 días después de Navidad. Todavía sentía un peso en el pecho desde el día 24, cuando todo cambió. Mi madre me había enviado un mensaje esa tarde: quédate en casa, no habrá Navidad este año por el clima. Vivía a 3 horas de la casa de mis padres, en un apartamento pequeño en la ciudad, y aunque no los visitaba mucho durante el año, Navidad era diferente. Siempre nos reuníamos todos, mis padres, mi hermana Ana, mi hermano menor Tomás, mis tíos, tías, primos, primas, e incluso mi abuela, que a sus 87 años seguía siendo el alma de la fiesta con su pastel de nueces. Era una tradición que nadie rompía. Pero este año, según mi madre, el clima lo había arruinado todo. Yo le creí, hasta que vi la verdad. El 24 por la noche, estaba solo en mi apartamento. Había calentado una pizza congelada y la comía frente a la tele, tratando de no pensar en lo raro que se sentía pasar Navidad así. Para distraerme, abrí mi celular y entré a las redes sociales. Deslicé la pantalla sin mucho interés, viendo fotos de amigos con sus familias. Entonces apareció una publicación de Ana. Era una foto, mis padres, Tomás, mis tíos, primos, mi abuela, todos sentados alrededor de una mesa enorme llena de comida. Pavó, puré, ensaladas, el pastel de nueces. Había luces navideñas en las paredes y un árbol decorado en una esquina. Todos sonreían, algunos levantando copas como si brindaran. Ana había escrito: Navidad perfecta con la familia. Gracias por venir. La publicación tenía 1 hora de antigüedad. Me quedé mirando la foto, sin moverme. Sentí un calor subiéndome por el cuello, una mezcla de enojo y confusión. ¿Qué estaba pasando? Mi madre me había dicho que no habría Navidad, que el clima era demasiado malo para viajar. Pero ahí estaban todos, juntos, celebrando sin mí. Revisé los comentarios. Mi prima Sofía escribió: qué lindo verte, Ana. Mi tío Pedro puso: feliz Navidad, familia. Nadie mencionó que yo no estaba. Era como si no existiera para ellos. Apagué el celular y lo tiré sobre el sofá. Mi cabeza daba vueltas. Pensé en llamar a mi madre, en escribir algo en el grupo familiar, pero no lo hice. No quería parecer el loco que reclama atención. Además, no entendía por qué me habían dejado afuera. ¿Era algo personal? ¿Había hecho algo malo? Pasé los siguientes días en silencio, sin hablar con nadie de la familia. El enojo se mezclaba con una tristeza que no podía explicar. Me sentía como un extraño en mi propia vida. El 27 por la mañana, mientras tomaba café en la cocina, se me ocurrió una idea. Recordé que había dejado una caja con cosas mías en el ático de la casa de mis padres hacía años, cuando me mudé. Eran cosas simples, libros viejos, fotos, un par de cuadernos. Nada importante, pero de repente sentí que necesitaba recuperarlas. Tal vez era una excusa para ir a la casa y ver si podía entender algo de lo que estaba pasando. No les avisé que iba. No quería darles tiempo para inventar más historias. Subí al auto con una mochila y manejé las 3 horas hasta la casa de mis padres. El clima estaba frío, pero las carreteras estaban despejadas. No había señales de la supuesta tormenta que había cancelado Navidad. Llegué cerca del mediodía. La casa estaba silenciosa. Era una casa vieja de 2 pisos, con un tejado gris y un porche donde mi madre ponía flores en verano. Toqué el timbre, pero nadie contestó. Saqué la llave de repuesto que todavía tenía en mi llavero y entré. ¿Hola?, dije, alzando la voz. No hubo respuesta. Caminé por la sala. El árbol de Navidad seguía armado, con envoltorios de regalos abiertos debajo. En la cocina había platos sucios, restos de la cena que yo no había compartido. Todo parecía normal, como si nada hubiera cambiado. Subí las escaleras hacia el ático. Mi plan era simple: encontrar mi caja, tomarla y salir rápido. No quería cruzarme con ellos, no todavía. El ático estaba oscuro y polvoriento. Encendí la luz, una bombilla tenue que colgaba del techo, y empecé a buscar entre las cajas apiladas. Había de todo: decoraciones navideñas viejas, ropa que nadie usaba, juguetes rotos de cuando éramos chicos. Después de unos minutos, encontré mi caja. Era de cartón marrón, con mi nombre escrito en marcador negro. La abrí para revisar: los libros, las fotos, los cuadernos. Todo estaba ahí. Estaba a punto de cerrarla cuando vi otra caja al lado, más vieja, con la tapa medio rota. No sé por qué me acerqué. Tal vez fue curiosidad, o tal vez algo me decía que había más que ver. La abrí con cuidado. Adentro había un montón de papeles desordenados, facturas, cartas, recibos.
Pensé en dejarla como estaba, pero un sobre amarillento en la parte de arriba me llamó la atención. Estaba cerrado, y tenía una palabra escrita a mano: testamento. Mi corazón dio un salto, lo tomé con cuidado y lo abrí. Era un documento legal, varias páginas grapadas. En la primera línea decía: testamento de Eduardo Ramírez, mi abuelo había muerto hacía 5 años. Yo lo quería mucho. Cuando era chico, pasaba tardes enteras con él en su casa, escuchando sus historias sobre el campo donde creció. Me enseñó a jugar ajedrez, aunque yo nunca le gané. Incluso en sus últimos días, cuando estaba enfermo, yo iba a visitarlo casi todos los fines de semana. Le llevaba libros, hablaba con él, lo ayudaba a caminar al patio cuando podía. Mi familia no era tan cercana a él. Mi madre iba de vez en cuando, mi padre casi nunca, y Ana siempre tenía una excusa. Decía que le daba pereza, que no tenía tiempo, pero yo sí estaba ahí. Siempre pensé que él lo sabía, que significaba algo para él. Empecé a leer el testamento. Decía que dejaba la casa donde vivía, la misma casa donde estaban mis padres ahora, a ellos, a sus hermanos, mis tíos, les dejaba $100,000 para repartir entre ellos. A Ana le dejaba su auto, un sedán viejo pero bien cuidado que ella vendió un año después de su muerte porque no le gustaba. Y luego llegué a la última parte: a mi querido nieto, por su amor y compañía en mis días finales, le dejo la suma de $300,000, para que pueda construir la vida que merece. Me quedé mirando esas palabras. $300,000. Mi abuelo me había dejado eso, a mí, pero nunca recibí nada, ni un centavo. Mis manos temblaron mientras sostenía el documento. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Qué había pasado con ese dinero? ¿Por qué nadie me dijo nada? Miré el sobre otra vez, como si pudiera darme respuestas, pero no había más pistas. Lo cerré y lo metí en mi caja, junto con mis cosas. No sabía qué hacer, pero algo me decía que necesitaba guardarlo. Bajé las escaleras rápido, con la caja en las manos. La casa seguía vacía. Salí, cerré la puerta y subí al auto. Manejé de regreso a mi apartamento en silencio, pensando en el testamento, en mi abuelo, en esos $300,000 que nunca vi. Cuando llegué a casa, dejé la caja en la mesa de la cocina y saqué el sobre otra vez. Lo abrí y lo leí de nuevo, línea por línea, como si pudiera encontrar algo que me explicara todo. Al final, en una esquina, había un nombre y un número: abogada Sofía Morales, escrito a mano. Me senté en una silla, mirando el testamento. No sabía qué hacer, pero una cosa estaba clara: esto no se iba a quedar así. Era la noche del 27 de diciembre. Había llegado a mi apartamento después de las 3 horas de manejo desde la casa de mis padres, con la caja del ático en el asiento trasero. La puse sobre la mesa de la cocina y no la toqué por un rato. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, y el frío se colaba por las rendijas. Me hice un café, más por tener algo en las manos que por ganas de tomarlo, y me senté frente a la caja. El sobre con el testamento estaba ahí, encima de mis libros y fotos, como si me estuviera mirando. No podía dejar de pensar en lo que había leído: a mi querido nieto, por su amor y compañía en mis días finales, le dejo la suma de $300,000. Esas palabras daban vueltas en mi cabeza, junto con una pregunta que no me dejaba en paz: ¿dónde estaba ese dinero? Saqué el sobre y lo abrí otra vez. Revisé cada página del testamento, buscando algo que se me hubiera pasado. La letra de mi abuelo no estaba ahí, todo estaba escrito en un lenguaje formal, probablemente por un abogado, pero sentía su voz en esas líneas. Recordé sus últimos días, cuando yo llegaba a su casa con un libro o un café para compartir. Él sonreía, aunque estaba débil, y me decía cosas como: eres un buen chico o no te olvides de vivir tu vida. Mi familia no estaba tan presente. Mi madre iba a veces, más por deber que por ganas. Mi padre aparecía poco, y Ana, mi hermana, casi nunca. Ella siempre tenía una excusa: trabajo, amigos, cualquier cosa. Pero yo sí estaba ahí, y él me dejó $300,000. Y nunca lo supe hasta ahora. Al final del documento, en una esquina, estaba ese nombre: abogada Sofía Morales, con un número de teléfono escrito a mano. Lo miré un buen rato. Eran casi las 9 de la noche, tarde para llamar a alguien, pero no podía esperar. Necesitaba respuestas. Tomé mi celular, marqué el número y esperé.
El teléfono sonó 3 veces antes de que contestaran. Hola. Dijo una voz de mujer, tranquila pero firme. Hola, ¿hablo con Sofía Morales? Pregunté, tratando de sonar calmado aunque mi corazón latía rápido. Sí, soy yo. ¿Quién es? Respondió. Soy el nieto de Eduardo Ramírez. No sé si me recuerda, pero... Claro que te recuerdo. Me interrumpió, y su voz se volvió más cálida. Eras el que siempre venía a ver a Eduardo. Él hablaba tanto de ti, decía que eras su favorito. ¿Cómo estás? Su tono me tomó por sorpresa. No esperaba que me recordara tan bien. Tragué saliva antes de responder. Estoy bien, supongo. Acabo de encontrar algo, el testamento de mi abuelo. Y tengo preguntas. Claro, dime, dijo ella, ahora más seria. ¿Qué encontraste? Le conté todo. Le hablé de la caja en el ático, del sobre que decía testamento, de cómo leí que mi abuelo me había dejado $300,000. Le dije que nunca recibí nada, ni un centavo, y que mi familia nunca me mencionó esa herencia. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio pesado. Luego ella habló. Esto es grave, dijo, su voz baja pero firme. Yo manejé el testamento de Eduardo. Él fue muy claro con lo que quería, la casa para tus padres, $100,000 para sus hermanos, el auto para tu hermana, y $300,000 para ti. Me acuerdo porque insistió en eso. Dijo que tú estabas con él cuando nadie más lo estaba. Pensé que habías recibido el dinero hace años. ¿Entonces qué pasó? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Alguien lo tomó, respondió ella. Después de la muerte de Eduardo, tu familia me dijo que no necesitaban mis servicios más. Me pagaron lo que me debían y contrataron a otro abogado. En ese momento no lo cuestioné, asumí que todo estaba en orden. Pero ahora lo entiendo, querían sacarme del medio para que no hubiera cabos sueltos. Probablemente tus padres o tu hermana se quedaron con el dinero. Me quedé callado, procesando lo que decía. Recordé la foto de Navidad, a todos sonriendo en la casa de Ana mientras yo estaba solo. Pensé en los años en que me había sentido apartado, como si no encajara con ellos. Y ahora esto, no solo me habían excluido de una cena, sino que me habían robado algo que mi abuelo quería que tuviera. ¿Cómo pudieron hacer eso? Pregunté finalmente. ¿No había controles o algo? Debía haberlos, dijo Sofía. El testamento estaba registrado, y el dinero estaba en una cuenta que manejaba el banco hasta que se repartiera. Pero si alguien manipuló los documentos o convenció al nuevo abogado de mirar para otro lado, pudieron desviarlo. Es fraude, apropiación indebida. Con el testamento original en tus manos, podemos probarlo. ¿Probarlo? Dije, confundido. ¿Qué significa eso? Significa que podemos llevarlos a la justicia, respondió ella. Esto no es solo un error. Si se quedaron con tu herencia a propósito, es un delito. Podrían enfrentar de 2 a 10 años de prisión, además de devolverte el dinero con intereses. Pero depende de ti. Si quieres seguir adelante, podemos armar un caso. Me quedé en silencio otra vez. Miré el testamento sobre la mesa, las palabras de mi abuelo escritas en negro. Pensé en él, en cómo confiaba en mí, en cómo me dejó algo para que tuviera una vida mejor. Luego pensé en mi familia, mi madre con sus mensajes en mayúsculas, Ana con su foto feliz, mi padre que nunca decía mucho pero siempre estaba de acuerdo con ellos. Recordé las veces que me habían tratado como si no importara, las excusas, las miradas que decían más de lo que querían admitir. Y ahora esto. No era solo el dinero, era lo que significaba, me habían traicionado. ¿Qué tan difícil sería? Pregunté. Si decidimos hacer esto, ¿qué pasa? No será fácil, admitió Sofía. Tendríamos que reunir pruebas, el testamento, registros bancarios, declaraciones del nuevo abogado si podemos encontrarlo. Presentaríamos una demanda por fraude y apropiación indebida. Ellos podrían defenderse, decir que fue un malentendido o que el dinero se perdió. Pero con el testamento original y mi testimonio,
tenemos una base sólida. Les va a costar caro, no solo en dinero, sino en consecuencias legales. Podrían ir a prisión. ¿Prisión? Repetí, casi en un susurro. Sí, dijo ella. Esto no es un juego. Robar una herencia es serio. Pero como dije, depende de ti. Tienes que estar seguro de querer dar este paso. Es tu familia, después de todo. Esa palabra, familia, se sintió como un golpe. ¿Eran mi familia? La foto de Navidad volvió a mi mente, sus sonrisas mientras yo estaba a 3 horas de distancia, comiendo pizza fría. Pensé en los años de sentirme como el extraño, el que siempre llegaba tarde a las bromas, el que no encajaba. Y pensé en mi abuelo, en cómo él sí me vio, en cómo me dejó algo que ellos me quitaron. No sé, dije finalmente. Necesito pensarlo. Está bien, respondió Sofía. Tómate tu tiempo. Esto no es una decisión que se toma a la ligera. Si decides seguir, llámame. Estaré aquí. Gracias, dije. Lo haré. Colgué el teléfono y dejé el celular sobre la mesa. El café ya estaba frío, pero no me importó. Me quedé sentado, mirando el testamento. Las palabras de mi abuelo seguían ahí, para mi querido nieto. Sentí una mezcla de emociones, enojo, tristeza, pero también algo nuevo, como una chispa de fuerza. Por primera vez en días, sentí que tenía una opción, un camino. No sabía si estaba listo para tomarlo, pero sabía que no podía ignorarlo. Esa noche no dormí mucho. Me quedé despierto, pensando en todo, en mi abuelo, en el dinero, en mi familia, en lo que significaría enfrentarlos. Afuera, el viento seguía soplando, pero dentro de mí algo empezaba a moverse. Y cuando el sol salió, supe que no podía quedarme callado para siempre. Habían pasado 2 días desde mi llamada con Sofía, la abogada de mi abuelo. 2 días en los que no dejé de darle vueltas a todo, el testamento, los $300,000 que nunca recibí, la foto de Navidad donde mi familia sonreía sin mí. El 29 de diciembre por la mañana, tomé una decisión. No podía dejarlo pasar. No era solo por el dinero, era por lo que significaba, mi abuelo me había dejado algo, y ellos me lo quitaron. Marqué el número de Sofía otra vez. Hola, soy yo, dije cuando contestó. Quiero seguir adelante. Vamos a juicio. Bien, respondió ella, sin dudar. Sabía que tomarías una decisión pronto. Esto no va a ser fácil, pero tienes la razón de tu lado. Empezaré a mover las cosas hoy mismo. Te mantendré informado. Gracias, dije, y colgué. Sentí un peso levantarse de mis hombros, pero también un nudo en el estómago. Iba a enfrentarme a mi familia, a mis padres, a Ana. No sabía cómo terminaría, pero ya no había marcha atrás. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Sofía trabajó rápido. Consiguió copias de registros bancarios, habló con el banco donde estaba la cuenta de mi abuelo, y hasta encontró al abogado que reemplazó después de su muerte. Yo no entendía mucho de leyes, pero ella me explicaba todo con paciencia. Me dijo que el testamento original, el que encontré en el ático, era la clave. Estaba firmado, notariado, y nadie podía negarlo. Pero aún faltaba una pieza, saber a dónde había ido el dinero. Un día, a mediados de enero, Sofía me llamó. Su voz sonaba tensa. Tengo noticias, dijo. Un amigo mío en el banco rastreó el dinero. No te va a gustar lo que encontré. ¿Qué pasó? Pregunté, sintiendo que el corazón se me subía a la garganta. Tus padres tomaron los $300,000 y se los dieron a Ana. No fue un error, no se perdió. Fue un regalo. Lo transfirieron a su cuenta un año después de la muerte de tu abuelo, como si fuera algo normal. Me quedé en silencio, procesando lo que decía. Un regalo. Mis padres le habían dado mi herencia a Ana, mi hermana, la misma que apenas visitaba a mi abuelo, la que vendió su auto porque no le gustaba. Sentí que el aire se me iba. No era solo que me hubieran robado, era que ni siquiera pensaron en mí. Todo lo que mi abuelo quiso darme, todo su cariño en esas palabras del testamento,
Lo habían tirado a un lado para dárselo a ella. ¿Estás seguro de eso? Pregunté, aunque sabía que Sofía no me mentiría. Sí, dijo ella. Tenemos los registros. Es una prueba sólida. Ahora dime, ¿seguimos adelante? Miré el testamento sobre mi mesa, las palabras mi querido nieto todavía marcadas en mi mente. Pensé en mi familia, en cómo me habían dejado afuera, no solo de Navidad, sino de todo. Y dije. Sí. Tienen que pagar por lo que hicieron. El juicio se fijó para marzo. Los meses previos fueron silenciosos. Mi familia no me llamó, no me escribió. Supongo que ya sabían lo que venía. Sofía me preparó para lo que podía pasar, dijo que intentarían defenderse, que dirían que fue un malentendido. Pero con las pruebas que teníamos, no tenían mucho donde agarrarse. El día del juicio llegó rápido. Entré al tribunal con Sofía a mi lado. Era una sala grande, con paredes de madera y filas de sillas casi vacías. Me senté en una mesa al frente, mientras Sofía organizaba sus papeles. Luego los vi entrar. Mi madre, mi padre y Ana llegaron juntos, con su abogado detrás. Mi madre parecía angustiada, con los ojos rojos como si hubiera llorado. Mi padre estaba serio, inmóvil, como siempre. ¿Y Ana? Ana me miró con furia, como si yo fuera el enemigo. No dije nada. Solo los miré mientras tomaban sus lugares. El juicio empezó. Sofía presentó el caso, explicó el testamento, mostró los registros bancarios, habló de cómo mi abuelo me había dejado $300,000 que nunca recibí. El abogado de mi familia, un hombre flaco con anteojos, se levantó para defenderlos. Dijo que el dinero se había malinterpretado, que mis padres pensaron que era para Ana porque ella lo necesitaba más. Intentó pintarlos como una familia confundida, no como ladrones. Pero Sofía no se dejó. Cada vez que él hablaba, ella tenía una respuesta, documentos, fechas, pruebas. Entonces llegó el momento clave. Sofía mostró los registros de la transferencia, $300,000 movidos a la cuenta de Ana, marcados como regalo en los libros de mis padres. El abogado de ellos se quedó callado, mirando sus notas como si buscara algo que decir. No había nada. El juez, una mujer mayor con cara seria, revisó todo en silencio. Luego habló. Después de revisar las pruebas, este tribunal encuentra a los acusados culpables de fraude y apropiación indebida, dijo. Se les sentencia a 6 años de prisión y a restituir la suma de $300,000 al demandante, con intereses. La sentencia es efectiva de inmediato. Un murmullo llenó la sala. Mi madre empezó a llorar, tapándose la cara con las manos. Mi padre se quedó congelado, mirando al frente como si no entendiera. ¿Y Ana? Ana se puso de pie, gritando mientras los guardias la agarraban. «Esto es tu culpa», me gritó. «Arruinaste a la familia, egoísta. Nunca te importamos». La vi mientras se la llevaban, sus palabras resonando en mi cabeza. No respondí. No había nada que decir. El juez dio un golpe con el martillo, y todo terminó. Sofía se acercó a mí cuando salíamos de la sala. Me puso una mano en el hombro y me dio un abrazo corto. «Hiciste lo correcto», dijo. «Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti». Esas palabras me golpearon. Sentí un nudo en la garganta, pero también un poco de calma. Miré a Sofía y asentí. «Gracias», dije. «Por todo». Esa noche, solo en mi apartamento, pensé en lo que había pasado. Me sentía devastado. Ver a mi madre llorar, a mi padre perdido, a Ana gritándome, no era fácil. Una parte de mí se preguntaba si había sido demasiado duro. Pero luego recordé a mi abuelo, su sonrisa, sus palabras en el testamento. Él me había visto cuando ellos no. Esto era por él. Una semana después, recibí el primer abono, $100,000 depositados en mi cuenta. El resto vendría con el tiempo, según Sofía. Miré el número en la pantalla del banco, pero no sentí alegría. Todavía estaba procesando todo, el juicio, la traición, la pérdida. Pero también sabía que no podía quedarme ahí.
pensé en mi abuelo otra vez. Él había sido un hombre trabajador, alguien que construyó algo con sus manos. Siempre me decía que la vida era para hacer cosas, no solo para pasar el tiempo. Con eso en mente, decidí usar el dinero para algo bueno. Investigué un poco y encontré una idea, un pequeño negocio de carpintería, como el que mi abuelo tuvo alguna vez. Compré herramientas, alquilé un taller y empecé a trabajar. No era experto, pero aprendí rápido. Hice mesas, sillas, cosas simples pero sólidas. Cada clavo que ponía sentía como un paso adelante, un homenaje a él. No fue fácil seguir después de todo lo que pasó. Había días en que el silencio pesaba, en que me preguntaba si valió la pena. Pero cuando veía el taller, las piezas terminadas, sentía que sí. Mi familia se había ido, pero mi abuelo seguía conmigo, en cada pedazo de madera, en cada dólar que ahora era mío. Y con eso, seguí adelante.